Hoy tenemos una invitada de lujo, la licenciada Florencia Muchico, que nos va a hablar un poco sobre hábitos, cómo impactan estos comportamientos en nuestra piel. Bueno, Flor, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Gracias. Para mí un honor estar acá y sobre todo para hablar de cuestiones tan importantes como lo es la salud y en este caso la salud de nuestra piel. Y nuestra salud mental, que no es para menos. ¿Por qué muchas personas se frustran con su apariencia? Hay muchas razones por las que las personas se frustran con su apariencia. Primero que nada, vivimos en una sociedad donde hay una serie de mandatos que dicen cómo nos debemos ver, cómo tenemos que estar, cómo deberíamos lucir, qué nos deberíamos poner. Hay mucho marketing alrededor de la idea de cómo deberíamos vernos. Estas cuestiones hay como toda una serie de mandatos donde desde muy pequeños y sobre todo a nosotras, voy a hacer esta excepción porque estadísticamente es mucho más el peso que tiene sobre la mujer, si bien últimamente en el varón también ha habido una nueva impronta desde la cuestión de la exigencia de la autoimagen y de pensarnos de una manera más estética. Hay una serie de indicaciones de cómo debemos vernos, de cómo debemos ser para ser deseables, para generar agrado en los demás, para tener un feedback positivo. Entonces a veces esto que empieza a ser un camino de buscar cuidarme puede llegar a convertirse en una obsesión porque hay una suerte de malestar desde ese punto de vista. Flor, contanos por qué sentimos que el autocuidado a veces no es suficiente. Hay varias razones por las que a veces sentimos que no es suficiente. Sobre todo hay cuestiones psicológicas que están muy involucradas. Una de ellas a veces tiene que ver con el hecho, como decíamos antes, de que esta cuestión de la exigencia social hace que nuestras metas estén poco claras. Pues hay otro criterio que es que generalmente el cerebro, la mente, hace una selección muy particular de un pequeño aspecto de nosotros. Si hablamos de la piel, más allá de que es el órgano más extenso de todo el cuerpo, no podemos dejar de pensar en la cara. Nuestra cara es nuestra identidad. Cualquier modificación que hacemos en nuestra cara, cualquier modificación que vemos en nuestra cara, también hace a nuestra identidad. Entonces, a veces esa selección particular es despertarme y tener un concepto generalizado de que hoy me levanté terrible porque tengo un grano acá. O porque me apareció una manchita de este lado. O porque hoy tengo los ojos hinchados. Y en realidad no estoy, quizás no es que en general esté mal, sino que puntualizo. Y otro de los grandes puntos, no menos importante, es también cómo me siento en mi vida en general. Si no me siento bien, si estoy pasando por situaciones estresantes, si estoy en una situación laboral difícil o estoy en un momento en el que hay ciertas cosas que me pasan, a veces la compensación que busco tiene que ver con esa búsqueda de buscar que algo sea suficiente y termina entrando en ese loop, en ese círculo donde nada es suficiente. Ya que nombraste la palabra estrés, ¿el estrés realmente puede afectar la piel o es un mito? Sí, el estrés realmente puede terminar afectando la piel. Básicamente porque el estrés, lo que llamamos en términos teóricos el síndrome general de adaptación, el estrés, digamos, el que no es funcional, implica que nuestro cerebro da la orden al cuerpo de priorizar los órganos vitales. En general, nuestro cuerpo funciona de manera continua y una de las primeras cosas que protege y a una de las primeras cosas que le da prioridad es a nuestro escudo, que es la piel. Cuando entramos en un estado de estrés sostenido en el tiempo, nuestro cuerpo le está dando prioridad a nuestros órganos vitales, porque lo más elemental y lo más necesario es poder vivir. Y eso hace que entonces haya menos protección y menos cuidado para nuestra piel. Y eso puede generar una degradación. De hecho, en altos niveles de estrés, algunas personas tienen reacciones dérmicas. Vemos sarpullidos, vemos enrojecimientos, vemos diferentes síntomas en la piel
que algunos son estados y algunos se terminan convirtiendo en un estado permanente en la piel. Son daños o microdaños que se generan a través del tiempo. Por eso es tan importante cuidar las dos cosas. Flor, ¿qué hábitos nos sugerís o nos recomendás como para empezar a mejorar nuestro bienestar? Primero que nada, para generar hábitos necesitamos paciencia, mucha paciencia, porque no hay hábito que se genere en menos de 20 días. ¿Viste cuando aprendemos a manejar? Que al principio estamos pensando si tengo que apretar el embrague, si tengo que apretar el acelerador, cuándo paso el cambio, cuándo aprieto el freno. Llega un momento que se nos hace una costumbre. Bueno, generar un hábito es eso. Entonces, primero que nada necesitamos tener paciencia. Necesitamos tratar de manejar esa frustración de que quizás hacer un hábito no significa que todos los días tengo que hacerlo sí o sí y que si no lo hago estoy fallando al plan. Tener esa flexibilidad de poder entender que quizás hoy no tuve tiempo pero mañana sí, o que quizás hoy tengo 1 minuto y mañana tengo 10, y que no necesariamente tiene que ser a rajatabla siempre en el mismo momento, siempre en el mismo lugar. A veces alcanza con que podamos hacerlo un ratito o con que podamos hacer solo lo que podemos hacer y que eso sea parte de generar el hábito. Y podemos utilizar diferentes tipos de conductas. Una de esas conductas es lo que llamamos las conductas de anclaje. Básicamente, ¿en qué consiste? En tomar una conducta que ya es un hábito dentro de nuestra vida y asociarla a lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, con el cuidado de la piel, si queremos empezar a tener la rutina de utilizar cremas todos los días, o si nuestra cosmiatra nos hizo un plan de cómo deberíamos ordenar nuestro ¿cómo se dice? Rutina de skincare. La rutina de skincare, podemos pensar en que, por ejemplo, esas cremas o esos serums o esas cosas que vamos a usar en casa no van a estar guardadas en un placar o no van a estar guardadas en un cajón o en un lugar que sea muy trabajoso de buscar. Tenemos que hacer fácil lo difícil, sino que, por ejemplo, voy a anclarlo a una conducta que habitualmente hago, como por ejemplo cepillarme los dientes. Entonces, cada vez que me cepillo los dientes, cuando termino de cepillarme los dientes, me lavo la cara e incorporo la crema. Entonces, de ser posible, sería bueno que dentro del vanitori tengamos nuestro cepillo de dientes y las cremas, o una canastita con cremas, y saber que ese día voy a hacer esto. Esto ayuda a que tengamos cada vez más el hábito de utilizar los elementos. Entonces, de alguna manera, qué sé yo, como te decía antes, un día me voy a poder hacer una rutina de skincare de 10-15 minutos. Un día me va a alcanzar el tiempo para lavarme los dientes, la cara y ponerme un poco de crema y salir, pero no dejo de tener el hábito de cuidar la piel, de seguir paso a paso buscando maneras de que esto se empiece a incorporar. ¿Cómo pensás que impactan los hábitos diarios en nuestro bienestar emocional? Los hábitos, tanto buenos como malos, impactan de manera directa en nuestra salud emocional. Si tenemos hábitos donde buscamos cuidarnos, donde buscamos tratarnos bien, mimarnos, tener un momento para nosotros, eso nos va a generar una sensación de mayor bienestar, de más tranquilidad, de estar un poco más relajados con la vida, más allá de que la vida tiene un montón de situaciones estresantes. La vida, de hecho, en general la vida es una constante resolución de problemas, mínimos o máximos, pero es una resolución de problemas. Resolver qué voy a comer es resolver un problema. Resolver mi trabajo es resolver un problema. En la medida en que entendemos que el tiempo de ocio y el tiempo para nosotros es tan necesario como el tiempo en el que somos productivos, eso mejora nuestro bienestar emocional. Cuando uno no se da espacio para hacer otra cosa más que lo que hay que hacer, el estrés está mucho más a la orden del día que cuando entendemos que necesitamos micromomentos.
micropausas, momentos, minutos, segundos que le robamos al tiempo para sentirnos bien. Eso es básicamente cuidar nuestro bienestar emocional. ¿Por qué, sabiendo que tenemos hábitos que nos perjudican y los seguimos sosteniendo, no elegimos hábitos saludables que nos benefician a nuestro bienestar? Excelente pregunta. Hay muchas razones por las que a veces incorporamos malos hábitos o cosas que nos hacen mal. Primero, porque muchos de esos hábitos dan la sensación de un placer inmediato. Y a veces generar hábitos que nos den un bienestar implica de alguna manera un trabajo que tenemos que hacer. Viste que recién decíamos esto de tratar de hacer una costumbre, implica a veces esa cuestión de que pareciera que es difícil. Y esos placeres falsos, placeres inmediatos, hacen que terminemos optando, qué sé yo, voy a tomar uno de los hábitos más comunes y que más afecta, entre otras cosas, a la piel, como por ejemplo es el tabaquismo, fumar, ¿no? Además de que responde, en este caso la sustancia responde a una función neuroquímica que hace que dependamos luego de la nicotina, nos da un cuasi placer inmediato. La primera sensación que tienen las personas respecto de fumar un cigarrillo es que me va a generar una sensación de calma, que es lo que me calma la ansiedad, cuando en realidad es al revés el proceso. Pero nuestro cerebro responde en parte con un gran torrente adrenalínico que hace que la situación genere como esa sensación de calma que al poco tiempo se va a ir. Por eso te digo que es un placer efímero. Y a veces incorporar nuevas cosas, el miedo a lo desconocido nos deja en una falsa zona de confort. En que mejor estoy así, que no tengo que hacer nada. Y quizás no es que no tengo que hacer nada, necesito hacer algo para que sea mejor. Cambiar un hábito alimenticio, cambiar un hábito de algo que sé que puede ser perjudicial, incorporar el hábito de utilizar protector solar para no dañar la piel, incorporar hábitos que generen un estado de bienestar. Pero tenemos a veces como esa sensación de que es preferible quedarme con lo que ya sé que hacer algo distinto. Y hacer algo distinto siempre es romper con una estructura y eso implica un determinado nivel de resistencia mental. Por eso es que a veces nos quedamos en los malos hábitos, aún cuando sabemos que nos molesta. Ya que nos hablaste de este mal hábito del tabaquismo, ¿qué nos podés comentar sobre el consumo excesivo del alcohol? Bueno, ese es otro mal hábito que también responde a núcleos cerebrales. Digamos, de la misma manera que el tabaquismo responde a la necesidad, se empieza a generar una dependencia. Sabemos que el alcohol consumido en grandes cantidades tiene consecuencias en el organismo y por supuesto como parte del organismo en la piel. No hablamos obviamente de un gustito, de una copa de vino, de un momento compartido, sino de una costumbre que se hace a diario, donde ya estamos hablando de un nivel de estado de consumo que puede ser perjudicial. ¿Sí? Hablamos de no poder evitarlo, lo cual también nos lleva a adicciones, por supuesto, pero que a la larga también termina afectando nuestro organismo de diferentes maneras y que obviamente eso impacta inevitablemente en la piel, ¿no? Entonces, de alguna manera es entender que sí podemos tener un día, un momento, como el permitido, llamémosle, como el momento del permitido que muchas veces nos dicen las nutris, pero para el placer, para darme un gusto y no como una necesidad. Si es algo que podemos no hacer todos los días, es mejor no hacerlo todos los días, porque obviamente va a afectar nuestra salud. Si alguien está pasando por un momento de mucho estrés, ¿por dónde debería empezar? Yo creo que fundamentalmente siempre es necesario empezar por uno. Siempre es necesario empezar por pensar qué es lo que necesito, por escucharme. Hay una teórica que habla de psicología femenina principalmente, pero que a mí me gusta mucho sacarle el género
a las frases que dice que siempre hay que preguntar qué es lo que querés vos y qué es lo que quiere tu yo interno, qué es lo que quiere tu deseo puro. Y tratar de hacer una combinación de ambas. Y a veces hay que preguntarse qué es lo que necesito. Necesito un espacio, necesito hacer actividad física porque me ayuda a descargar la ansiedad, necesito mirarme al espejo y no reprocharme, y entonces para eso necesito cuidarme, cuidar mi imagen, verme, sentir que me puedo ver mejor. Muchas veces pasa, por ejemplo, con las mamás que tienen bebés o niños muy chiquitos, que el primer tiempo estamos muy abocadas al cuidado del bebé y un día nos miramos al espejo y no nos reconocemos. Y ese primer impacto a veces genera esto de decir, bueno, ¿qué es lo que necesito? Necesito empezar a incorporar hábitos para verme mejor, para sentirme mejor. Necesito, qué sé yo, ponerme un poquitito de perfume todos los días para sentirme que estoy en un estado de bienestar. Necesito vestirme de otra manera. Necesito hacer el hábito de volver a peinarme, que muchas veces cuando estamos con el bebé lo que menos pensamos es cómo nos vemos. Siempre tratar de preguntarme qué es lo que necesito. Tratar de, aunque sea 1 minuto al día, 2 minutos al día, hacerme 1 hora una vez al mes, hacerme micromomentos o macromomentos, empezar a ocuparme de mimarme, de ocuparme de mí. Las personas tendemos a querer ocuparnos todo el tiempo de lo que el otro necesita. Nos han entrenado todo el tiempo, sobre todo a nosotras, en esa función maternal generalizada que tenemos en todas las relaciones de nuestra vida, a querer maternar a los otros y cuidarlos, y muchas veces nos dejamos últimos en la lista. Y es necesario, somos tan necesarios para que podamos cuidar a los otros bien, necesitamos nosotros estar bien. Un consejo simple para sentirse mejor día a día, ¿y qué le dirías a esa persona que sintió que ya probó todo? Un consejo simple: elegir el momento del día, o antes de acostarme o cuando me levanto, tratar de anotar o de acordarme en qué momento del día me voy a dar algo para mí. ¿En qué momento voy a hacer algo que sea pura y exclusivamente para mí? Eso por un lado. Por el otro lado, alguien que haya sentido que lo probó todo, probablemente en ese absolutismo del sentir que lo probé todo, se haya frustrado mucho. Muchas veces el ya lo probé todo, ya lo hice todo, nada me funcionó, viene de la mano de esto. Viene muy de la mano de sentir que lo que hice no tuvo resultado y que entonces estoy resignado a no querer probar nada más. Y como dicen por ahí, el día que no necesito nada más es porque ya se me terminó la vida. Quizás no es lo que estás haciendo, quizás es el método lo que tenés que cambiar. Quizás lo que necesitas probar es algo que quizás nunca hubieras pensado que ibas a hacer o que ibas a creer que te iba a servir. Y a veces es empezar. Y puede ir de la mano de esto de, bueno, ¿qué es lo que yo necesito para mí? ¿Qué es eso que yo necesito que sea mi micromomento de hoy? Aunque sea tomarme un cafecito y dedicarme un momento a escribir 3 cosas buenas que me pasaron en el día, o lo que sea que me sirva, pero tratar de ir por ese lado y decir, bueno, ¿y qué puedo probar para eso? ¿Qué es lo que todavía no hice para que esa situación sea mejor o para que cambie? Bueno, gracias Flor por esta charla de cuidado de bienestar integral, y también pensar esto, que no es solo la crema que me compro, sino también saber cómo estoy por dentro. Sí, bueno, yo más que agradecida, para mí un honor. Qué bueno que uno pueda entender que más de una profesión se puede fusionar y se puede entender, sobre todo entendiendo que el cuerpo es un continuo, que la mente y el cuerpo son un continuo, que muchas veces
lo que me pasa internamente también se va a ver reflejado en el afuera. Como vos decías, no es solamente una crema, es también tratar de preguntarme por qué me pasa esto, y que a veces es necesario consultar con el profesional idóneo. A veces, qué sé yo, puedo tener un montón de cremas pero no saber qué hacer o no saber cómo utilizarlas, y está bueno que alguien nos asesore, que alguien que se instruyó, que estudió para saber qué es lo más adecuado para nosotros, nos pueda asesorar, así como a veces tenemos un malestar que no sabemos cómo resolver y lo consultamos con un profesional que nos ayuda a ver ese malestar. Así que desde ya, más que agradecida. Ojalá haya más espacios como estos.